Dice la palabra de nuestro Dios. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios, Padre nuestro, en esta mañana, Padre, una vez más venimos a ti, reconociendo, Señor, que eres tú el único Dios verdadero por medio de quien todas las cosas fueron hechas, Señor. Venimos, Padre, no solamente como criaturas, sino como tus hijos, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que a los que creen en Jesús, a los que lo reciben, a los que confían en Él, Señor, en su obra, en su vida, en su muerte, en su resurrección, tú nos has hecho hijos tuyos, Padre. Y con esa confianza, Señor, venimos a ti, entendiendo, Padre, nuestra relación que tenemos contigo, también entendiendo, Señor, quiénes somos, pecadores, que hemos sido salvados por gracia, Señor, y que continuamos necesitando de tu gracia transformadora sobre nuestras vidas a diario, Señor. Padre, como tus hijos, rogamos tu ayuda en este tiempo, Señor. Gracias por una vez más por este día, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de como iglesia poder venir a ti cada domingo, Señor, y adorarte por medio de nuestras oraciones. Señor, todo lo que hacemos como iglesia lo queremos hacer para que tú seas glorificado, Señor, tu pueblo sea edificado, Señor, los pecadores sean hallados en tu gracia, Dios. Pero también queremos tener este tiempo de estudios, no solamente nosotros, sino los diferentes estudios, Señor. Que seas con nosotros, Padre, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Que tengamos nuestra mente atentos a tu palabra, Señor, que podamos mirarte a través de tu palabra, conocerte más, Señor, a través de ella. Por favor, Señor, glorifícate y ayúdanos en esta clase, Señor. Queremos abrir tu palabra, no cualquier libro, tu palabra, Señor, donde tú te has revelado de manera especial, Señor, y queremos conocerte, Señor. Queremos conocer tu obra, sobre tu plan, a través de estas historias, Señor. Hoy vamos a estudiar a tu siervo Abraham, Señor, en el cual compartimos la misma fe, Señor. Te suplicamos que nos ayudes y que nos bendigas, Padre. En Cristo, tu Hijo, lo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a continuar con la vida de Abraham, del patriarca. Ya habíamos hecho unos stops y el hermano Eduardo ha estado apoyándonos con la clase sobre el temor al hombre. Pero hoy vamos a retomar nuestra clase sobre el Génesis, la vida de Abraham. Ya habíamos hablado, hermanos, en la clase pasada, habíamos llegado hasta el capítulo 15 y hoy vamos a tratar de continuar desde el 16 en adelante, hasta donde el Señor nos permita. Es mucho material, hermanos, que tenemos. Yo más allá, hermanos, les comento esto como meta, más allá de cubrir capítulo a capítulo de la Biblia, la idea es que podamos verle, hermanos, el tema central del libro, el tema central de Abraham, lo que Dios hizo por medio de Abraham, los acontecimientos, sus debilidades, sus caídas y al Dios en quien Abraham confió. Ese es el propósito, hermanos, que nosotros queremos hacer, o que por lo menos yo me propongo con este tema de Abraham, más allá de ir capítulo 16 desarrollando cada versículo. A modo de introducción, hermanos, nosotros como seguidores de Cristo amamos la palabra de Dios, amamos las Escrituras, vemos que ellas hablan a nuestra vida cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. La palabra habla a nuestras vidas de diferentes formas, de manera muy personal. Cada vez que nos ponemos a ella, sabemos que la palabra de Dios es viva. Y esa es una verdad, hermano, muy valiosa, muy importante para nosotros como cristianos. Pero hay algo, hermanos, que nosotros nunca debemos olvidar cada vez que abrimos la palabra de Dios. Y usted se va a preguntar, ¿qué es? Muchas veces, hermanos, olvidamos el hecho de que la palabra de Dios no fue escrita para nosotros directamente. Cada libro,
cada texto de la palabra de Dios tuvo una audiencia principal, más allá, por supuesto, de Dios, ¿no? Sabemos que la escritura es sobre Dios, pero tuvo una audiencia a la cual los escritores escribieron. La Biblia no fue escrita directamente para usted o para mí. En primer lugar, las sagradas escrituras fueron escritas para otras personas que vivieron miles de años antes de nosotros. Hermano, y esto es bien importante porque para poder entender y saber cómo aplicar esas porciones bíblicas a nosotros, debemos tener cuidado de basar nuestras aplicaciones modernas en el significado original del texto. Eso es lo que debemos hacer. No aplicar textos de manera a la ligera. Y les digo esto, hermanos, porque Génesis, el libro que vamos a estudiar, tuvo una audiencia y tuvo un propósito. En esta lección, hermanos, vamos a ver la historia sobre la vida de Abraham, tomando en cuenta, hermanos, cuándo fueron escritas estas cosas y para quién fueron escritas. Estudiaremos, hermanos, el impacto original que debían tener estas historias sobre la nación de Israel. Nosotros sabemos que este libro, hermanos, Génesis, forman parte del Pentateuco, de la ley, y fue escrita por Moisés al pueblo de Israel. Ese es el autor. ¿Y para quién fue escrita? Para el pueblo de Israel. Y esta historia de Abraham, hermanos, que nosotros estamos viendo y vamos a contemplar la vida de Abraham, el llamado, el pacto que Dios hizo con Abraham, las implicaciones que tuvo, las demandas, tuvo su propósito, hermanos, que Dios quería mostrarle principalmente al pueblo de Israel. Y ya vamos a ver algunas conexiones, vamos a ver algunas implicaciones, los temas de Abraham, y vamos a ver un poco sobre los capítulos del 16 al 21. Hermanos, en esta porción vamos a analizar las ideas centrales de la vida de Abraham, hermanos, y del escrito de Moisés al pueblo de Israel en esta porción de Abraham. Señalaremos cómo Moisés, hermanos, estableció conexiones, y esto es bien importante, entre la historia de la vida de Abraham y la experiencia de su audiencia original. Ya vamos a ver algunas conexiones que nos van a ayudar a entender mejor estos textos. Y en segundo lugar, resumiremos algunas implicaciones que tuvieron estas conexiones para su audiencia original. Hermanos, antes de ver el significado original de la vida de Abraham, debemos tomar un momento para repasar lo que habíamos visto en la clase anterior. En este punto, hermanos, que habíamos visto, primero señalamos que Génesis capítulo 12, vemos la gracia divina de Dios cuando Él llama a Abraham. Y ese es uno de los temas, hermanos, que cuando nosotros vemos y estudiamos sobre Abraham, si hay un tema que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es precisamente la gracia divina de Dios para con Abraham. Y eso es lo que pasa con lo que vemos con el pueblo de Israel. Hay temas, hermanos, que aún durante nuestra vida cristiana se repiten. Y uno de los temas que nosotros tenemos que tener presente en Abraham es la gracia divina de Dios. Hermanos, la gracia divina de Dios hacia Abraham. Y eso no es más, hermanos, que las muchas formas en que Dios mostró misericordia hacia el patriarca. Hermanos, fue la gracia de Dios la que mostró a Abraham, alcanzó a Abraham y lo llamó y les hizo el pacto y las promesas que le hizo. No porque Abraham fuese, hermano, una persona libre de pecado, porque no. De hecho, en Josué, capítulo 24, creo que verso 12 nos dice que Abraham y los padres de Abraham servían a dioses falsos, eran unos idólatras, hermano. Eran unos idólatras. Y Dios mostró su gracia a Abraham al llamarlo y hacer este pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, ese es un tema bien importante que nosotros debemos tener presente cuando vemos la vida de Abraham. Pero hay otro tema, hermanos, y son 4 temas los que nosotros quisiéramos considerar. O el segundo tema, hermano, es la responsabilidad de Abraham de ser leal a Dios. De ser leal a Dios. Dios había mostrado su gracia y su favor para con Abraham, pero Abraham no debía quedarse de brazos cruzados. Abraham debía hacer algo. Dios le demandaba a Abraham a obedecer, a ser fiel a Dios como lo mandaba al pueblo de Israel y como aún nos los manda a nosotros hoy. La responsabilidad de Abraham de ser leal a Dios, las muchas formas
en las que Dios esperó que Abraham le obedeciera. Ese es un segundo tema que nosotros debemos considerar cuando leemos la historia de Abraham. Pero hay un tercer tema y un cuarto, que son las bendiciones de Dios hacia Abraham, como lo vimos en el texto que leímos. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios bendiciendo a Abraham. Y las promesas, ahí vemos la promesa de una gran nación, una descendencia, una tierra y un gran nombre. Vemos las bendiciones de Dios hacia Abraham como tercer tema, y como cuarto tema, las bendiciones de Dios por medio de Abraham. Porque dice el llamado, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Las bendiciones o las maldiciones, dice, la promesa de que Abraham sería una bendición para todas las familias de la tierra. Eso a modo de introducción. A nivel de conexiones, hermanos, queremos basar nuestra interpretación de la vida de Abraham en la suposición de que estas historias fueron originalmente escritas en los días de Moisés y que son sustancialmente iguales ahora que en aquel entonces. Jesús mismo, hermano, hablando del autor, declaró que Moisés sí escribió Génesis, y por esta razón los cristianos modernos debemos mantenernos firmes en esa autoridad mosaica de este libro. Pero también, hermanos, no solamente nos preocupamos por quién escribió el libro, sino queremos ir más allá. No solamente que queremos quedarnos con el hecho de que Moisés escribió estas historias, sino que queremos saber el por qué las escribió. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Abraham, de Moisés, al escribirle a este pueblo? ¿Cuál era la perspectiva sobre la vida de Abraham? Queremos saber por qué, cuál era el propósito por el cual él escribió. Y una de las mejores formas para entender esto es ver la vida de Abraham, hermanos, en cómo Moisés conectó las historias de Abraham con ellos. La historia de Abraham con el pueblo de Israel. Las experiencias, cómo conectó esa experiencia de su audiencia original. Los israelitas lo siguieron en Egipto. Cuando hablamos de esas conexiones, hermanos, yo quisiera más o menos establecer un poco la definición. Dice, de muchas maneras, cuando Moisés escribió su historia sobre la vida de Abraham, él se encontró en una situación en la que todos los escritores de la Biblia se encontraron. Él estaba en medio de dos mundos. Cuando Moisés escribió, hermanos, y ya vamos a entrar un poquito en los trasfondos históricos, pero cuando Moisés estaba escribiendo esto, él se encontraba como en dos mundos. Él estaba en el mundo de Abraham, que es lo que se conoce como aquel mundo, el mundo de Abraham. Él sabía lo que había sucedido en la vida de Abraham, más o menos 500, 600 años atrás, y tanto por tradición como por extraordinaria revelación de Dios. Y en ese sentido, Moisés trató en primer lugar el mundo antiguo de la vida de Abraham. Moisés estaba como en medio de dos mundos, el mundo antiguo y su mundo. Moisés también trató con el mundo en el cual él vivió, que podemos llamar, como les dije, su mundo. El mundo de Moisés y los israelitas que siguieron. Como el líder del pueblo de Dios, en aquel entonces Moisés escribió su historia acerca del mundo antiguo, de la vida de Abraham, con el propósito, y fíjense la conexión, con el propósito de cubrir las necesidades de su mundo. O sea, el punto es, hermano, de las conexiones, es que Moisés, él estaba escribiéndole al pueblo de Israel, y él les escribió con un propósito, hermano, de descubrir unas necesidades que habían en el pueblo, y las quería era conectar con la vida de Abraham, que sirviera de ellos como ejemplo, de estímulo, de aprendizaje, pero por supuesto de confianza y de fidelidad a Dios. Conforme Moisés medió entre aquel mundo y su mundo, él marcó conexiones entre la vida del patriarca y las vidas de sus lectores, a fin de que pudieran ver la importancia de las historias que él escribió. Por ejemplo, les decía, Moisés seleccionó y moldeó sus historias, y escuchen, hermanos, de tal manera que fuera posible para los israelitas entender que la vida de Abraham tenía relación con sus vidas. En gran parte Moisés escribió esto con el fin de que su audiencia pudiera hacer comparaciones y sacar contrastes entre Abraham y sus propias experiencias.
Vamos a hablar un poco de los tipos, hermanos, para cualquiera que tenga, para nosotros cuando hablamos de historia, que sabemos que el Génesis es un libro histórico, es un libro narrativa, por supuesto un libro espiritual que contiene la palabra de Dios, pero se nos narran historias, eventos que pasaron hace años. Y para cualquier historia, hermano, para que cualquier historia tenga relevancia para sus lectores, debe mostrar un mundo que sus lectores puedan entender. Si el mundo de una historia es completamente diferente al mundo real, los lectores no van a poder comprender. Si aquel mundo de Abraham hubiera sido completamente diferente a su mundo, el de Moisés y los israelitas, las historias acerca de Abraham no habrían tenido significado. Moisés se esforzó mucho por presentar conexiones entre el mundo de Abraham y el mundo de los israelitas que iban a la tierra prometida. La pregunta es, ¿cómo moldeó esas historias Moisés acerca de Abraham para que se conectaran con el mundo de sus lectores? Y aquí es donde vamos a ver las conexiones de manera un poco más claras. Por ejemplo, hermano, vamos a hablar un poco de los trasfondos, del trasfondo de esas conexiones. Y escuchen, es muy común para la gente en todos los caminos de la vida contar historias el uno al otro con el propósito de explicar los antecedentes históricos de cosas que ellos experimentaron. De hecho, para eso nosotros vemos la historia, para aprender. A menudo los padres hacen eso con sus hijos. Los profesores ilustran sus enseñanzas de esta manera, citando la historia. Los pastores incluso y los líderes políticos hacen lo mismo. Contamos a historias a nuestras audiencias haciendo énfasis en sus antecedentes históricos. Hermanos, con la vida de Abraham encontramos las conexiones de antecedentes históricos cuando Moisés señaló de tal manera que las experiencias de Israel estaban arraigadas históricamente en los acontecimientos de la vida de Abraham. Por ejemplo, hermanos, de la tierra de Canaán. Y aquí vemos un trasfondo histórico que conecta los dos mundos de Moisés. Por ejemplo, como les digo, el antecedente histórico de la tierra de Canaán, como la tierra de Israel. Usted recordará que muchas veces durante el Éxodo, los israelitas se preguntaban por qué tenían que ir y llegar hasta la tierra de Canaán. ¿Por qué Moisés no permitía que se detuvieran antes de entrar en esa tierra? Y Moisés, hermanos, trató ese mismo tema proporcionando ciertos detalles históricos de la vida de Abraham. Recuerden que Abraham salió de una tierra ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Él salió de Ur, de Harán, hacia Canaán. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Génesis 15:18. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río grande, el río Éufrates, el río de Egipto, hasta el río grande, el río de Éufrates. Hermano, en este pasaje, Moisés estableció el origen y el antecedente histórico de la insistencia de Moisés de que Israel poseyera la tierra de Canaán. Dios había dado esa tierra al gran padre de Israel y se le había dado a ellos como sus descendientes. ¿Sí ven la conexión? Dios le había dado la tierra a Abraham, Dios le había dicho a Abraham que se fuera a esa tierra. Y por eso es que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen que ir a esa tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios se le había dado de manera histórica a Abraham. Ahí estamos viendo una relación, una conexión histórica entre Abraham y Moisés y el pueblo de Israel en cuanto a las conexiones que estaba haciendo Moisés. O sea, Moisés le estaba diciendo, ustedes necesitan ir a esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios se la dio a Abraham y Abraham salió a esa tierra. Ahí estamos viendo una de las conexiones. Dios había dado esa tierra al gran padre de Israel y se las había dado a ellas como su descendencia. Mientras analizamos más detalles de la vida de Abraham, veremos cómo Moisés señaló con frecuencia esta clase de antecedentes históricos. Hermanos, Moisés, cuando él escribió, él no quería que sus lectores originales recibieran las historias de Abraham como mera información de trasfondo. No era el propósito que nada más que como nos las dieron de manera histórica, no. Él describió Moisés, hablando de Moisés, muchas situaciones en la vida del patriarca de modo que ellos pudieran considerar un número significativo de semejanza entre las circunstancias de Abraham y sus propias circunstancias. Hermanos, Moisés conectó estas historias con el fin también de proporcionar modelos y ejemplos en una manera común de conectar historias con nuestros oyentes. Déjenme citar, por ejemplo, un modelo. Por ejemplo, hermanos, como Moisés exhortó a los israelitas a que no tuvieran temor
ante la amenaza de los cananeos, por ejemplo, este es un buen ejemplo de un modelo, dice que ocupaban la tierra de Canaán. Sabemos que en los libros de Números y Deuteronomio, los israelitas que seguían a Moisés, no querían entrar en Canaán. ¿Y por qué no querían entrar? Porque los poderosos cananeos ocupaban esa tierra. Los corazones del pueblo de Israel estaban atemorizados. Y aquí estamos viendo una de las necesidades de los escritos de Moisés para el pueblo de Israel, que lo conecta con Abraham. El pueblo de Israel, y ese es un modelo, no quería entrar a Canaán. ¿Por qué no quería entrar? Porque ellos vieron que Canaán estaba ocupada, ¿verdad?, por estos hombres, por los cananeos, que eran poderosos, dice el texto, que eran poderosos y sus corazones estaban atemorizados, porque los cananeos parecían ser un enemigo invencible. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 1, verso del 26 al 8. Déjenme continuar, después este texto usted lo puede buscar luego en casa. Dice, una de las maneras en que Moisés manejó este miedo, y escuchen hermano, que ahí estamos viendo las conexiones y el propósito de por qué Moisés escribió sobre esta historia para el pueblo de Israel. Una de las maneras en que Moisés manejó este miedo hacia los cananeos fue dándole a sus lectores el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham que se enfrentó a los cananeos en sus días. Lo vemos en el capítulo 12, versículo 6 del libro de Génesis. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra y el cananeo estaba entonces en la tierra. Si ven los contrastes, o sea, Moisés escribiéndole a Israel, Israel tenía miedo de ir a la tierra de Canaán por los cananeos. Pero vemos que Abraham, cuando él fue a la tierra de Canaán, estaban los cananeos, dice, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y de una manera similar en Génesis 13, versículo 7, y dice, y el cananeo y el fereceo habitaban en esa tierra. Entonces, ¿por qué Moisés, y esa es la pregunta que hacemos, por qué Moisés mencionó la presencia de los cananeos en la tierra de la promesa 2 veces, en episodio 2, los 2 episodios adyacentes? Hermano, uno de los propósitos fue demostrar a Israel que la situación de Abraham era muy similar a la suya. Si vemos por qué lo hizo Moisés, las situaciones eran muy similares. Los cananeos estaban en la tierra prometida en los días de Abraham, así como también en los días de Moisés estaban en Israel. Inclusive Abraham creyó las promesas de Dios y entró. Y este es el ejemplo, y este es lo que quiere proyectar Moisés con este ejemplo. Dice, Abraham, así como los cananeos estaban en la tierra prometida en los días de Abraham, ¿verdad? Abraham entró valientemente a la tierra ocupada por los cananeos. Y de esa manera Moisés los exhortaba a ellos, sus lectores, al pueblo de Israel, a que imitaran la valentía de Abraham. Que imitaran la valentía de Abraham, que confiaran en las promesas de Dios y entraran en esa tierra aun cuando los cananeos estaban allí. Así Abraham se convirtió en un ejemplo a seguir. Si estamos viendo las conexiones, hermanos, de por qué Moisés escribió al pueblo de Israel sobre la historia de Abraham. Sí, sabemos que hay un pacto, hay una historia grande que se cumple finalmente en Cristo, pero de manera directa, de manera con la necesidad del pueblo de Israel, les escribió sobre Abraham para que si fuese un ejemplo a seguir, hermanos, muchos de nosotros, yo estoy seguro, hermanos, yo sé que estoy un poquito rápido, pero es que es demasiado material y tengo que terminar la clase hoy. Con la ayuda del Señor lo hacemos, pero quisiera avanzar. Otras cosas a lo que le quería comentar, muchos de nosotros hemos oído la frase, la historia se repite a menudo. La historia se repite a menudo. Por supuesto, todos sabemos que 2 acontecimientos históricos no siempre exactamente son iguales, pero los acontecimientos son a veces tan parecidos que el segundo parece ser una repetición del primero. ¿Y por qué les menciono esto? Cuando los lectores bíblicos vieron acontecimientos en el pasado que parecían repetirse en las vidas de sus audiencias, muchas veces hicieron esta clara conexión. Y eso se conoce como un presagio. Cuando un evento en la historia, en el pasado, ¿verdad?, se repite, ¿verdad?, y lo utiliza el autor como enseñanza y hace una conexión, eso se conoce como un presagio. Y un ejemplo, hermanos, de esto lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21, donde vemos que Dios dio a Abraham la seguridad de que sus descendientes un día poseerán la tierra de Canaán, llamándolo a prepararse para el ritual del pacto.
Abraham se preparó, y escuchen esto, hermano, y veamos ese presagio y esas conexiones. Recuerden que estamos en el tema de las conexiones del pueblo de Israel con Abraham. Dice, Abraham se preparó cortando algunos animales por la mitad y colocándolos en pedazos, colocando los pedazos de sus carnes rasgadas uno frente al otro. Y cuando el patriarca se quedó dormido, tuvo una visión muy semejante. Seguro ya le hemos leído esta historia. Una visión muy semejante, una experiencia que las audiencias originales tuvieron en sus días. Dice el versículo 17 de Génesis 15, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Y nosotros sabemos, hermanos, a quién se refiere ese fuego, esa antorcha, ese humo, a la misma presencia de Dios. ¿Y por qué mencionamos esto? ¿Por qué menciono esto? Hablando de las conexiones y de ese presagio, hermano, en el contexto más amplio de este pasaje aprendemos que este horno y la antorcha ardiente representan a Dios mismo que pasaba entre los animales divididos, como una afirmación de que Él ciertamente daría a los descendientes de Abraham la tierra prometida. Ahora bien, nosotros como lectores modernos, a eso para nosotros nos parece extraño, el hecho de que nosotros veamos esa imagen, esa visión de una antorcha de los animales. Para nosotros, que estamos de este lado de la historia, es raro, es diferente, pero eso no pasaba con el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, ese evento y esa manifestación, esa visión, tuvo un significado muy importante. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. Por ejemplo, dice, cuando recordamos que Moisés escribió sobre la vida de Abraham para los israelitas que lo seguían hacia la tierra prometida, no es sorprendente que incluyera este detalle que les acabo de decir. Esta historia, dice, a través de los viajes de los israelitas, Dios había aparecido ante Israel de una manera que se asemejaba al horno humeante y a la antorcha ardiente. En la nube de gloria que los conducía hacia la tierra prometida, Dios aparecía ante ellos como una columna de humo y de fuego. Como una columna de humo y de fuego. Vemos las conexiones, hermanos, que está haciendo Moisés al escribirle al pueblo de Israel. Vemos las conexiones y él trae la historia de Abraham como ejemplo, como para que ellos aprendan, para que ellos cobren fuerza. Hermanos, así la aparición de Dios a Abraham presagió la manera en la que él se le apareció a los israelitas en los días de Moisés. Y como Abraham tuvo la confirmación de poseer la tierra porque Dios se presentó a él de este modo, los israelitas que oían esta historia debieron haber tenido la confirmación también de poseer la tierra en sus días. La tierra en sus días. Otro presagio, hermano, para mencionárselo y avanzar un poco, otro presagio más extenso ocurre en la liberación de Abraham de Egipto. Si vemos la liberación de Abraham de Egipto, encontrado en Génesis 12. Este pasaje fue escrito para guiar a Israel en su salida de Egipto. Vemos las conexiones. Abraham salió de Egipto, Israel salió de Egipto. Moisés construyó el episodio de tal manera que fuese un paralelo, apegado a las experiencias. En Génesis capítulo 12, Abraham se instaló en Egipto porque había hambre en la tierra. Su salida de Egipto fue retrasada cuando el faraón tomó a Sara en su harem, pero Dios liberó a Abraham enviando enfermedades en la casa de faraón. El faraón envió a Abraham lejos de Egipto y Abraham dejó Egipto con gran abundancia. ¿Eso no les parece familiar con el pueblo de Israel? Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Que habían tomado y cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto con enfermedades, con plagas, y cómo salieron con riquezas y con abundancia. Vemos la conexión con Abraham. Esta historia sobre Abraham fue diseñada claramente para presagiar la experiencia de las generaciones de la nación de Israel que vendría más adelante. Conforme, hermanos, seguimos viendo sobre la vida de Abraham, vemos esas conexiones de su mundo y aquel mundo, dándoles antecedentes históricos, proveyéndoles de modelos a seguir y demostrando que la vida de Abraham presagió muchas de sus experiencias. En cuanto a las implicaciones, hermanos, para entrar en los capítulos, quiero traer algunas implicaciones de esto para nosotros. No cabe duda que cuando alguien se toma el tiempo para escribir una historia tan compleja como la vida de Abraham, es porque tiene toda clase de motivaciones y metas.
Hermanos, Moisés escribió sobre Abraham, como les decía, para enseñarle a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto y continuar hacia la tierra prometida. Es decir, viendo los antecedentes históricos de la vida de Abraham y encontrando modelos y ejemplos a seguir para rechazar en las historias de Abraham, o discerniendo cómo su vida presagió sus vidas, y los israelitas que seguían a Moisés podrían ver la manera en que debían seguir el propósito de Dios para ellos. Hermanos, aunque podemos tener confianza, incluso Jesús mismo la tuvo, en las bases del testimonio de la Sagrada Escritura, de que el libro de Génesis data en los días de Moisés, debemos observar que no podemos estar seguros cuándo Moisés terminó todas estas historias. Pero de igual manera nosotros podemos decir con seguridad que la principal preocupación de Moisés al escribir sobre Abraham había sido, hermanos, alejar sus corazones de Egipto y dirigirlos hacia la tierra prometida. Y es así, hermanos, donde nosotros podemos traer estas aplicaciones en nosotros. Hermanos, el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Abraham, con el pueblo de Israel, con Moisés, que los liberó de Egipto y que los conduce a la tierra prometida, hermanos, ese es nuestro Dios. Y Él, así como en su gracia estuvo con el pueblo de Israel, con Abraham, está con nosotros hoy. Y nosotros, como el pueblo de Israel, como Abraham, hermanos, nosotros nos estamos dirigiendo hacia esa tierra prometida, que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y vamos, por supuesto, guiados no como ese humo que estaba, sino con la misma presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio del sacrificio de Cristo. Como cristianos nosotros estamos en un viaje que realmente concluye el viaje comenzando en los días de Abraham y de Moisés. Ellos comenzaron ese viaje, Abraham, Moisés, o mucho antes, por supuesto. Pero para el tema de nuestra clase, desde Abraham, Moisés, nosotros continuamos ese viaje que ellos comenzaron hacia la verdadera y final tierra prometida, la nueva Jerusalén. Nos estamos moviendo hacia cielos nuevos y tierra nueva. Así pues, podemos aplicar la historia de Abraham correctamente a nuestras vidas, caminando hacia Canaán. Como les decía, hermanos, hay 4 temas sobre Abraham, la gracia divina, hermanos, sobre Abraham. Una gracia, hermanos, que Dios mostró abundantemente a Abraham, tanto en los primeros años de su relación con Dios como diariamente a través de su vida entera. Por ejemplo, hay un texto en Éxodo, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé con alas de águila y os he traído a mí, dice Dios. Tristemente, los israelitas que Moisés conducía se habían olvidado de cuánta misericordia, habían recibido de Dios. Al principio se quejaron de que Dios y Moisés lo habían engañado, llevándolos lejos de las comodidades de Egipto. Se quejaron del alimento, del agua en el desierto. Pensaron que Dios les había pedido demasiado cuando los llamó para iniciar la conquista. Así pues Moisés se enfadó con ellos. El punto es que Dios mostró misericordia una vez más para con Abraham y con Israel. Y él debía recordarles, hermanos, que Dios los había bendecido y la misericordia de Dios se la había mostrado repetidamente a pesar del pecado de este pueblo. Ese es uno de los temas. Otro tema, hermanos, a modo de repaso, es la lealtad de Abraham hacia Dios. Dice, y eso es lo que Moisés estaba buscando de este pueblo, que así como Abraham obedeció y fue fiel, el pueblo de Israel debía hacerlo. El pueblo de Israel debía hacerlo. Moisés mencionó esto en varias ocasiones, de que Dios esperaba que el patriarca fuera fiel a sus mandamientos, porque este enfoque era también relevante para los israelitas que lo siguieron. Los muchos requerimientos de lealtad por parte de Abraham hablan también plenamente del hecho de que la audiencia original debía ser leal y fiel a los mandamientos de Dios. Y aquí vemos las conexiones, hermanos, y la aplicación que nosotros tenemos hoy para nosotros de esta enseñanza. Abraham fue llamado en su gracia y el pueblo de Israel también, y nosotros también, por la gracia de Dios, por gracia sois salvos, hermanos. Pero Dios en su gracia, Él establece su palabra y cosas que nosotros debemos seguir obedientemente. ¿Sabe? La lealtad a Dios. Dios se la exigió a Abraham: vete de tu tierra y haré de ti, y conquista y guarda. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía ser obediente. De hecho, tanto así que le dio la ley. La vemos en el Éxodo. Debían ser obedientes. E igualmente nosotros hoy, hermanos. Nosotros sí estamos bajo la gracia, pero esa gracia no nos lleva a vivir como nosotros querramos.
nos lleva a vivir obedientes a la palabra del Señor. Y aquí vemos una aplicación. Debemos ser fieles y leales a los mandamientos del Señor. Debemos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Hermanos, si Abraham lo fue, si Israel, sabemos que aún fallaron como nosotros fallamos, ellos lo fueron, pero cuánto y más nosotros debemos ser fieles, hermanos, teniendo un canon y una revelación más amplia. Y ya conociendo la persona de Cristo más claramente, cuánto y más nosotros nos debemos ser fieles y alabar al Señor por su gracia y su fidelidad para con nosotros. Como tercer tema les había mencionado, hermanos, las bendiciones hacia Abraham. Hermanos, en sus historias sobre Abraham, Moisés se enfoca en las bendiciones prometidas de una gran nación, de prosperidad, de un gran nombre y de sus descendientes. Y en varias ocasiones incluso vemos que Abraham experimentó algunos adelantos de esas bendiciones en su propia vida. Y en muchas otras ocasiones vemos que se centraron en los cumplimientos futuros de esas bendiciones. Y aquí vemos las claras bendiciones, hermanos, que Abraham disfrutó de manera directa esas primeras bendiciones, pero también bendiciones futuras que se fueron cumpliendo en el pueblo de Israel. Y así como nosotros ya hemos disfrutado de muchas bendiciones en Cristo, pero nos faltan muchísimas más que tendremos que disfrutar con Él, hermano, y que seguiremos disfrutando. Para avanzar, hermanos, y como cuarto punto le habías dicho las bendiciones por medio de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, aprendemos que Dios dará éxito a Abraham por medio de un proceso de bendición para los amigos de Abraham y de maldición para sus enemigos. Esta visión de la nación como un reino, hermanos, de Dios, que es parte de esa promesa, como un reino de sacerdotes, no señala simplemente que la propia nación se bendeciría con los privilegios de ser unas personas santas que sirven a Dios, sino también que señaló que los hijos de Israel servirían los propósitos de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. Y aquí vemos una aplicación para nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y debemos ser fiel. Y parte de esa fidelidad a Dios y proclamar, y no solamente recibir nosotros bendiciones, sino a extender esas bendiciones a otros por medio de la predicación del Evangelio. Y ese sabemos que es la más grande de las bendiciones, la mejor de las noticias, de ir y compartir, el Evangelio con otros. Hablemos un poquito, hermano, de los capítulos para abrir un tiempo a comentarios, opiniones. Nosotros habíamos avanzado hasta el capítulo 15 y yo lo que quería era hacerles como el panorama de Abraham, hermanos, de que tuviésemos claros el por qué se había escrito sobre la historia de Abraham y las implicaciones para nosotros. Y nosotros sabemos, hermanos, allá hablando del capítulo 15 en adelante, que en este capítulo 15 vemos que Dios hace un pacto con Abraham y vemos la promesa de un hijo. En el capítulo 15, hermanos, de los versos del 1 al 17 y el versículo 27, vemos que Dios hace un pacto con Abraham. En términos generales, este pasaje se enfoca en el pacto de Dios con el patriarca, de tal manera que muestra el carácter de la relación del pacto de Israel con Dios. Estos capítulos se dividen en 3 segmentos principales. Gracias, hermano, gracias. Sé que estoy hablando rápido y bastante. Gracias, hermano. Ahora, como les decía, hermanos, en el capítulo 15, este capítulo es la conocida historia cuando Dios entró en un pacto con Abraham. Dios prometió darle a Abraham descendencia y una tierra. Específicamente, Dios prometió que Abraham tendría una descendencia innumerable y que después de un tiempo de maltrato en una tierra extranjera, los descendientes de Abraham volverían a la tierra prometida. Este pasaje fue diseñado para recordar a los israelitas que Dios había hecho un pacto similar con Israel por medio de Moisés. Y más que esto, le mostró que ellos estaban experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Los israelitas eran la descendencia la descendencia prometida de Abraham. Y ellos estaban regresando a la misma tierra que Dios había prometido a su patriarca. Dudar de estos hechos era dudar de las promesas del pacto de gracia que Dios había hecho con Abraham y que había reafirmado Moisés. El hecho de que Israel dudara de ese pacto, hermanos, era una muestra de incredulidad a las promesas de Dios. Vemos en el capítulo 16, hermanos,
Vemos la historia sobre Agar, patriarca con Agar en el capítulo 16, verso 1 al 16. Esta historia triste evoca cómo Abraham y Sarai se olvidaron de las promesas del pacto de Dios. Vemos a Abraham y aquí vemos, hermano, en este capítulo, para modo de resumen breve, vemos una vez más la debilidad del patriarca con su esposa, al no confiar, al dudar de lo que Dios había prometido. Y esto, hermano, aquí hay unas aplicaciones a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que confiar completamente en la promesa del Señor y esperar en su tiempo. Y eso es lo opuesto que vemos en este capítulo de Agar. Como les decía, esta historia, hermanos, esta triste historia evoca cómo Abraham y Sarai se olvidaron de las promesas del pacto de Dios, buscando un hijo por medio de la sierva egipcia de Sarai, Agar. Abraham y Sarai no confiaron en la promesa del pacto de Dios, pero ese plan alternativo fue rechazado por Dios al no admitir al hijo Ismael como la verdadera simiente de Abraham. Dios había prometido, y aquí vemos la fidelidad de Dios, Dios había prometido que en Isaac, en un hijo de Sarai, ¿verdad? Era donde iba Dios a cumplir su promesa, a la manera de Dios, no a la manera de Abraham y de Sarai. Abraham y Sarai no confiaron en la promesa de Dios y la audiencia original de Moisés se olvidó, y escuchen esto y vemos una vez más las conexiones, hermanos, la audiencia original de Moisés se olvidó varias veces de las promesas de Dios en el pacto y desearon las comodidades de Egipto. Y esta historia de la vida de Abraham les enseñó que así como el plan de Abraham había sido rechazado, también se rechazarían sus alternativas al plan de Dios. Si vemos, Dios rechazó, Dios no estuvo de acuerdo con esto que ellos hicieron, y así tampoco Dios estaba de acuerdo cuando el pueblo de Israel dudaba y se alejaba del pacto de Dios. Se alejaban. Y vemos una vez más, hermanos, la gracia, la fidelidad, la bondad de Dios para con los patriarcas, para con el pueblo de Israel y para con nosotros, que a pesar de nosotros, el Señor sigue extendiendo misericordia para con nosotros. Aun cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, hermanos, la gracia del Señor nos cubre, nos cuida, nos sostiene, hermanos. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, y es uno de mis textos favoritos, cuando el pecado abundó, hermanos, sobreabundó la gracia, y lo vemos en la vida de Abraham y el pueblo de Israel, que aun cuando ellos fueron infieles, Dios permaneció fiel. Hermanos, capítulo 17, en este pasaje Dios confrontó al patriarca por su fracaso. Al seguir el plan de Dios, el Señor también reafirmó la necesidad de lealtad al pacto, instituyendo la circuncisión como una señal del pacto, que sería aplicada a Abraham y a sus hijos. Con esta señal, Dios recordó a Abraham que su relación con el pacto traía consigo la responsabilidad de lealtad, y esa lealtad llevaría a las grandes bendiciones. Moisés hizo hincapié en esta parte del pacto de Abraham para confrontar a los israelitas en sus días sobre sus fracasos de permanecer fieles y reafirmar las necesidades de los israelitas de lealtad al pacto. Solamente, y escuchen esto, hermanos, solamente mientras los israelitas se mantuvieron fieles a su pacto con Dios, podrían esperar grandes bendiciones. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nosotros nos desviamos de los planes de Dios, de la obediencia, de la fidelidad al Señor, hermanos, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, pero cuando obedecemos al Señor, hermanos, eso trae grandes bendiciones a nuestras vidas y al patriarca y al pueblo de Israel. Hermanos, la vida de Abraham, así que la parte central de la vida de Abraham y su pacto con Dios mostró la gracia de las promesas maravillosas de Dios para con Israel. Y también recordó firmemente a su audiencia que estaban obligados a mostrar un servicio fiel a su pacto. Fiel a su pacto. Hermanos, continuamos capítulo 18. La primera historia de esta parte del patriarca es la historia de Sodoma y de Gomorra en este capítulo, de verso 1 al 19. En esta conocida historia habla de la amenaza del juicio divino contra las pecaminosidades ciudades cananeas. Habla de la preocupación de Abraham por la justicia en las ciudades y de la destrucción de estas ciudades, así como el rescate de Lot. Eso es lo que vemos en estos capítulos. Estos acontecimientos hablaron directamente de la situación enfrentada por la audiencia original de Moisés. Les ayudó a entender qué sucedía con la gente que vivía en sus días. La amenaza de Dios contra los cananeos, la preocupación que debían tener por la justicia de los cananeos como Rahab,
y a quien encontrarían en Jericó, la destrucción que vendría sin duda contra las ciudades cananeas y su relación con los descendientes de Lot, es decir, los moabitas y los amonitas. La segunda porción de este capítulo, hermanos, así llegamos, ahí vemos la historia de Sodoma y de Gomorra, vemos la corrupción de Sodoma, Lot huye de Sodoma, Dios destruye a Sodoma, hermanos, en estos capítulos, y así llegamos al capítulo 20. La segunda porción, hermanos, de estos capítulos, esta historia en el capítulo 20, vemos que Abraham intercedió de nuevo por un habitante de la tierra. Este era Abimelec, el filisteo. Usted recordará, hermanos, como vemos en este capítulo, que Abimelec amenazó el futuro de Abraham tomando a Sarai de Abraham, sin saber que ella era su esposa. Entonces Dios trajo juicio contra Abimelec y Abimelec demostró ser justo arrepintiéndose de sus acciones. Como resultado de ese arrepentimiento, Abraham intercedió a favor de Abimelec y Abraham y Abimelec disfrutaron de paz y amistad duradera entre sí. Esta historia, la historia de Abimelec, capítulo 20 de Abraham, sirvió a los israelitas en los días de Moisés para entender la actitud que ellos debían tener hacia los filisteos. Los filisteos amenazaron a Israel de diferentes maneras, pero cuando la amenaza del juicio de Dios trajo arrepentimiento entre los filisteos, escuchen, los israelitas debían interceder a su favor y gozar de paz perdurable con ellos. Hermanos, capítulo 21, y con esto terminamos la clase. La tercera narración se enfoca, hermano, a la difícil relación entre Isaac e Ismael. La difícil relación entre ellos. Vemos el nacimiento de Isaac, sin lugar a dudas, vemos la fidelidad de Dios al cumplir su pacto, sus promesas. Hubo mucha tensión entre ellos, entre Isaac e Ismael. Cuando hubo mayor, Dios mandó a Abraham que se separara a Ismael de la familia, y Dios aún bendijo a Ismael, pero dejó muy claro que el único heredero legítimo de Abraham era Isaac. Conforme Moisés informó a su audiencia original israelita de estos acontecimientos, les ayudó a entender la naturaleza de su relación con los ismaelitas en sus días. Si vemos, hermanos, claramente las conexiones del pueblo de Israel con Abraham, como Dios hizo, cómo la historia de Abraham servía de ejemplo para el pueblo de Israel, cómo ellos debían comportarse aún con los filisteos y con los ismaelitas, que fue un hijo de Abraham con Agar. Cuando hubo mayor tensión entre los israelitas y los israelitas debían recordar que Dios había ordenado una separación entre ellos. Aunque Dios bendijo a los ismaelitas de muchas maneras, los israelitas eran los herederos verdaderos de Abraham. La última parte, hermanos, del capítulo 22, ese pacto entre Abraham y Abimelec, vemos que esta historia habla del filisteo Abimelec, reconoció el favor de Dios hacia Abraham y cómo Abraham acordó vivir en paz con Abimelec y sus descendientes. Abimelec, déjame adelantar, quedan 10 minutos. Así pues, hermanos, vemos que las interacciones de las historias posteriores de Abraham implicaron mucho con la gente a la que Moisés les escribió. Y al observar esto, hermanos, sin lugar a duda, hay muchas lecciones y eventos que aprender. Y no podemos desligar, hermanos, y olvidar y desconectar toda clase, toda Biblia del cumplimiento, hermanos, que este pacto, que estas promesas, que estos textos nos lleven a Cristo, hermanos, en quien se cumple de manera final, completa, gloriosa, la promesa y el pacto que Dios había hecho con Abraham. Nosotros sabemos que en Isaac te será llamada descendencia, y nuestro Señor vino precisamente de ese linaje. Y es en Cristo en quien recibimos la mayor de las bendiciones. Es Cristo nuestro Señor. Yo no sé, hermanos, si podemos aprovechar estos minutos, algún comentario, opinión, pregunta. Adelante, hermanos, podemos aprovechar estos minutos para que no siga hablando
tan rápido y le siga llenando su mente de información. ¿Alguien quiere decir algo, hermano? Sí, hermano, adelante. Ujú. De Isaac, sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. No, yo lo que hice fue un repaso de eventos que estaban allí, pero sí, sin lugar a dudas, la promesa del nacimiento. Y vemos una vez más la fidelidad de Dios al cumplir lo que había prometido, hermano. Que a pesar de Abraham, a pesar de su pecado, hermano, Dios se mantuvo fiel, sin importar lo que hace el hombre. Adelante, hermano. Para nosotros. Tengamos esperanza, amén. Ujú. Amén. Amén, hermano. Amén. Y, no, y nosotros compartimos la misma fe de Abraham, porque de hecho Romanos 4 lo habla. Por la fe, dice, porque la promesa de Abraham o en su descendencia de que sería el heredero no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia. Y más adelante dice, por lo cual, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y nosotros, hermano, la misma fe que tenía Abraham en el Cristo que iba a venir, es la que nosotros tenemos en el Cristo que ya vino. O sea, creemos en el mismo que fue descendiente precisamente de Abraham, en quien todas las naciones son bendecidas por Cristo. ¿Alguien que iba a decir algo? Ah, Aníbal, hermano, adelante. Amén, claro. Ujú. Trasciende, claro. Ujú. Amén, amén. Amén. Ujú. Ujú. Amén, amén. Ujú. Ujú. Amén, hermano, amén. No, y es así. Al final nosotros sabemos que toda la escritura no solamente es inspirada por Dios, sino que es sobre Cristo, sobre su obra, su promesa y aún la historia de Abraham, del pueblo de Israel, hermano. Eso es así comparado con Cristo. Al final toda la palabra de Dios, hermano, es Cristo, Cristo, Cristo. En Abraham no es Abraham, es el descendiente de Abraham, que es Cristo nuestro Señor, porque al final nosotros no somos salvos ni por Abraham, ni por ser israelitas, no, por la fe en el Señor Jesucristo, quien vino de la descendencia de Abraham. De hecho, lo vemos, de cómo comienza el mismo que le iba a decir, la genealogía en Cristo, en Mateo 1. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya, o sea, el punto de Abraham es precisamente que Dios es fiel en traer un pacto y cumplir ese pacto en Cristo, por la persona de Cristo. Guillermo, hermano, adelante. Amén. Ujú, ujú. Ujú.
Sí, sí, sin lugar a dudas, Dios, hermano, Dios, como decía el hermano Aníbal, Dios es el Dios de la historia y toda la historia la controla y la gobierna conforme a su voluntad y de hecho eso nos lleva, hermano, a ver precisamente su fidelidad, la fidelidad de Dios, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos la historia de Abraham y volamos en las clases, como yo vuelo, pero hermano, si nosotros vemos cada detalle, tú dices, wow, o sea, nosotros tenemos un Dios, hermano, que es eternamente fiel, hermano, que lo que Él ha prometido, hermano, imagínense, un hombre de 100 años, una mujer de 90 años que tenía Sara, o sea, que coincidieran. Yo no sé, hermana Iris, ¿qué edad tiene usted? Como 80, 70, 70. Por eso, imagínense, o sea, es como que nuestra hermana, así de fiel es el Señor, hermano, y son cosas que tú lees, nos reímos, pero hermano, ¿por qué Dios hace cosas como esa? Hermano, para mostrar su fidelidad, hermanos, de que para Dios nada es imposible y que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad de nuestro cuerpo, a pesar de nosotros, de nuestro pecado, hermano, Dios lleva a cabo sus planes como Él quiere. De hecho, así como nosotros nos reímos, se rió Sara. Así se rió Sara. Y llegó a decir, ¿tendré deleite con mi esposo? Y después Dios le dijo, Sara, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí, y se asustó. Y de hecho el nombre Isaac creo que significa eso, el que ríe, creo, el que ríe o risas. Entonces, pero el punto es, hermano, es que Dios es fiel, hermano, a su promesa. ¿Por qué no estamos en Génesis? ¿Por qué Dios no acabó a toda la humanidad en Génesis capítulo 6 con el diluvio? ¿Por qué? ¿Porque Noé y su familia eran buenos? No. Porque la Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Hermano, para llevar a cabo su plan, porque Dios es fiel. Si Dios destruye a toda la humanidad, ¿por dónde iba a venir Cristo? Que Dios lo había prometido en Génesis 3:15. Entonces, hermano, es la fidelidad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos la Biblia. Hermano, es ver al Dios que se ha revelado en la palabra. Dios, no el hombre, no Abraham, Isaac, los israelitas. No, Dios, Cristo, su espíritu, su obra, su iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando abrimos cada página de la Biblia, hermano. Cómo esas historias se conectan con Cristo. Cómo el pueblo de Israel se conecta con Cristo. Cómo el Abraham nos lleva a Cristo. Cómo la iglesia, hermano, todo. Cómo la historia nos lleva a Cristo, que es el eje central, porque él mismo lo dijo. Adelante, hermana. Hay solo un hilo conductor. Y de hecho Cristo lo dijo a los discípulos cuando iban en camino en Maús. Moisés, los salmos, hablan es de quién. De mí, de mí. Y así, hermano, cada vez que nosotros nos pongamos, tenemos que ponerlo, que abramos la palabra de Dios con los lentes de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo me conecta con Cristo? ¿Qué me enseña sobre mi Dios? ¿Y qué yo debo hacer? Y es así cada texto, hermano. Y es así la historia de Génesis, perdón. Y es así la historia de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y, hermano, está lleno de la teología cristocéntrica. Desde Génesis 3, desde Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y dice, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Hermano, Cristo en Génesis 1, Cristo en Génesis 3, Cristo en Génesis 17, Cristo, hermano, Cristo está, toda la Biblia es sobre Cristo, y sobre a quien hoy venimos a adorar y venimos a exaltar y a quien seguimos, hermanos. Nosotros seguimos a nuestro Dios que es fiel. Y así, hermano, como Dios cumplió su promesa con Abraham en Cristo, lo que Él ha prometido, que no se ha cumplido, hermano, lo va a cumplir. Él ha prometido a nosotros, hermanos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Él ha prometido, hermano, y esa es la promesa que yo tengo en mi mente. Con el tema de mi mamá, que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Que el Señor, que ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, más sufrimiento, más nada, porque las cosas viejas pasaron. Y esa es nuestra promesa, hermano, y ahí nosotros ponemos nuestra mente. Y perdónenme que me quebrante, pero es lo que yo trato de todos los días, hermano, hablar con mi mamá. Mamá, nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Mamá, las lágrimas, el sufrimiento se acabó porque Cristo lo prometió. Y el Dios en quien nosotros que hemos creído es fiel. Si Él lo prometió, hermano, toda esta la Biblia, hermano, es cumplimiento de las promesas de Dios. Y lo que Él ha prometido que vendrá, hermano, vendrá. Porque Él lo ha prometido y Él es fiel. Desde el dolor, Él dice, Él enjugará toda lágrima. No habrá más duelo, ni más dolor, ni más sufrimiento, que estaremos con Cristo en un cielo nuevo. La muerte no existirá más, porque el Señor estará con nosotros y Él cumplirá sus promesas. Adelante, hermano, y terminamos.
Con el poder de su palabra, amén. El verbo, amén. Era Dios. Estaba con Dios. Amén, amén, amén. Es así. Y reinaremos con Cristo, hermano. Y reinaremos con Cristo, amén. Permítame orar para terminar. Señor, Padre, te damos gracias de verdad una vez más por tu palabra, por estas historias, Señor, que son tan ricas para nosotros, Señor, que nos llevan a contemplarte, a darte gloria, a poner nuestra mirada en ti, como decía mi hermano Ernesto, Señor, a traer esperanza a nosotros, Señor, que tenemos a ti, el único Dios que es fiel, Señor, que ha cumplido, cumple y cumplirá todo lo que has prometido, Padre. Nuestra esperanza está en ti, en tu Hijo, en su obra, Señor. Que todas las promesas, Señor, en Cristo son sí y son amén, Padre. Tú has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Tú has prometido estar con nosotros todos los días, aún en medio del sufrimiento. Tú has dicho en tu palabra que todo obra para bien, Señor, y todo apunta a tu gloria. Ayúdanos, Padre, a vivir el resto de nuestras vidas confiando en ti, esperanzados en ti, sirviéndote, teniendo la misma fe que tuvo Abraham, Señor, obedeciéndote con la misma obediencia que tuvo Abraham al punto de sacrificar a su hijo. Señor, ayúdanos y gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo, pero también permite que sigamos siendo de bendición a otros, Señor, cuando demostramos nuestro amor, cuando oramos, pero también cuando predicamos tu palabra, Señor, aquel que vino por medio de Abraham, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, por la oportunidad que me das de servir, Señor, gracias. Y te rogamos que sigas glorificándote en medio de nosotros en este tiempo, en este servicio de adoración a ti, Señor, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, Padre, a quien tú has enviado y que hoy celebramos que está vivo. En Él oramos, amén.